Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Amén. Vamos a continuar con el estudio que estuvimos viendo la semana pasada. Recuerdan que estuvimos viendo en el capítulo número 8 de Juan los dilemas, y vamos a ver la segunda parte. Estábamos viendo que los judíos estaban muy prestos a juzgar, ¿verdad? A veces también nos encontramos nosotros juzgando muy fácilmente. Entonces, precisamente el estudio es para que nosotros podamos darnos cuenta que qué fácil es que podamos fallar a las escrituras. Esos judíos, ellos conocían la ley. Ellos eran personas bien religiosas, bien convincentes en lo que creían. Incluso celosos, tanto que estaban dispuestos a apedrear a cualquier gente que se opusiera a su creencia o que creyera diferente, aunque lo quisieron hacer con el Señor Jesucristo, pero eso nunca fue permitido, porque Él vino con un plan. Entonces, dice en este capítulo que hubo personas que creyeron en Él, en ese capítulo que vamos a estar viendo de los versos 31 al 40, y quiero que abran conmigo las Biblias ahí en el Evangelio de Juan 8. Cuando usted encuentre el Evangelio de Juan 8, se pone de pie y voy a darle lectura a los versos del 31 al 40. Ahí es donde vamos a empezar. Es más, quiero empezar desde el verso 30. Amén. Me siguen con sus vistas, yo lo voy a leer. Dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y esos muchos eran precisamente los judíos religiosos ahí en el templo. Se encontraban ahí en el templo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos da. Gracias por habernos traído con bien, habernos guardado en esta semana. Y Padre, le pido, Señor, que usted bendiga el estudio y bendiga a cada uno de mis hermanos, que usted prepare nuestros corazones para entender el mensaje que usted ha tenido para nosotros en este día. Bendígalos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares. Dice en el verso 30, dice: los judíos que creyeron en él, se les amonestó a que demostraran su fe mediante su fidelidad. La fe en Cristo lo hace a uno hijo de Dios.
pero permanecer en la palabra y reconocer la verdad y vivirla lo hace a uno un verdadero discípulo del reino. Cristo está hablando acerca de la esclavitud y la libertad espiritual. Si nos ponemos a pensar, y yo sé que esto ha pasado en algunas ocasiones en nuestro tiempo que tenemos como iglesia, que se han congregado personas que dicen haber creído, ¿verdad? Y están por algún tiempo, pero luego de pronto ya no las miran, ya no están. ¿Dónde están? ¿Qué se fueron? Y a veces uno pensaría, bueno, se fueron a otra congregación, a otra iglesia. Pero a veces da la casualidad de que se dan cuenta que están otra vez metidos en la misma religión donde decían haber salido. Creyeron por algún tiempo, pero no verdaderamente. No solamente gustaron de algún tiempo y después volvieron a su lugar. Esos judíos pareciera que eran así igual. Como que pues en algún momento dicen, bueno, pues vamos a escucharlo, vamos ahí, sí, hemos creído, pero cuando les empieza a hablar, empiezan a sacar las uñas y entonces ellos no querían ser discípulos del Señor Jesucristo. Ellos decían ser discípulos de Moisés, pero no del Señor Jesucristo. No creían, en esa ocasión, ellos no creían que el Señor Jesucristo era el Mesías. Y hasta la fecha hay muchos que no lo reconocen todavía. Y dicen, no, es que el Mesías no ha llegado, lo están esperando. Cuando vino y las personas que estaban en su tiempo no se dieron cuenta que era el Mesías. Y ahora los que están siguen en la misma creencia, dicen, no, pues si aquellos que lo miraron, que estuvieron con él, no creyeron, ¿cómo vamos a creer nosotros? No, simplemente no creen. Dice, dice, Cristo estaba hablando acerca de una esclavitud y libertad espiritual, no de la física o política. El pecador perdido está en esclavitud a sus deseos y pecados. Tito 3:3. Y Tito es un libro que cuesta encontrarlo. Pero si usted va ahí al libro de Hebreos, me va a dar unas páginas para atrás y ahí lo encuentra. Amén. Amén, dice la bendita palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pues ahí, vea, el que escribió Tito fue el apóstol Pablo, y por lo que él vemos, él era hebreo, y era una persona muy religiosa, celoso de la religión. Pero vean ese pasaje, él se implica, y nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, aunque él fue un judío bien apegado a la ley, dice que irreprensible. Y aquí dice que éramos, incluye en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias y borracheras, envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y eso, pues, pareciera ser que como si él fuera una persona completamente mundana, ¿verdad? Aunque yo en mi creer no creo que él llenara todos estos que está diciendo, pero sí sé que él como humano tenía fallas, y yo creo que eso es lo que él quiere decir. Bueno,
pues unos fallamos en una forma, otros en otra. Pero si usted se acuerda cuando estaba en el mundo, cuando dice solamente la palabra que aborreciéndonos unos a otros, ¿verdad? Que si alguien se le quedaba mirando, uno le decía, bueno, ¿qué? ¿Te debo algo? Tengo monos pintados en la cara. Entonces nos aborrecíamos, ¿verdad? No había un afecto humanamente así por lo menos, pues no lo conozco, por lo menos un saludo, pero no había eso. Nos aborrecíamos unos a otros. Y yo sé, había personas más peleoneras que otros, y otros pues simplemente no peleaban o lo que fuera. Y entonces, pues sí, pero muchos se peleaban por una mirada, o por, si no te pareció, pues vamos para afuera. Le decía a un muchacho cuando yo trabajaba, unos ayudantes ahí, con niños como de 12 años, se querían pelear, y no, aquí no se me van a pelear. Y entonces le decía otro, vente, vámonos al baldío. Había un baldío del otro lado. Ya, aquí no nos peleamos, pero allá afuera sí. Entonces, el apóstol Pablo, pues en alguna de lo que se menciona ahí, pues también fallaba, ¿verdad? Como humano. Entonces, esclavos de los pecados, de Satanás y del mundo. Dice ahí en Efesios, vamos al libro de los Efesios. Y Efesios también es un libro que si usted tiene el libro, si lo usa bastante, es un libro que cuesta encontrarlo porque las páginas están más traficadas que en otros libros, ¿verdad? Dice ahí en Efesios 2, versos del 1 al 3, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, nuevamente el apóstol Pablo se vuelve a incluir, vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuevamente, pues él se incluye allí, como decir, somos humanos, todos estábamos o fallamos, aún sigamos fallando de un modo o de otro. Y sabemos cómo Dios trató con el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo tiró ahí bueno, él llevó muchos sufrimientos, pero cambió su forma de un momento a otro. Cambió totalmente. Dice: al recibir la verdad en Cristo, los esclavos reciben la libertad. Los oponentes de Jesús, desde luego, apelaron a sus ventajas humanas y dijeron: somos hijos de Abraham. O sea, le dijeron lo mismo a los judíos a Juan el Bautista. Ellos también le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Ve ahí en Mateo 3, y alguien lo encuentra. Mateo 3, versos del 8 y el 9. Amén. Dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Gracias. Jesús hizo una distinción entre el simiente carnal de Abraham. En el verso 37 del Evangelio de Juan 8:37, el verso 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Dice, y el verso 39 también dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pablo hace la misma distinción ahí en Romanos. Vamos al libro de los Romanos 2:28. Romanos 2:28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que lo hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Romanos 9. Romanos 9:6. Amén, hermana. Dice Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Gálatas 4, versos 22 al 29. Amén. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios así. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, hermano. Muchas gracias. Dice, la gente rechaza a Jesús porque confunde lo físico con lo espiritual. Jesús le habló a Nicodemo respecto al nacimiento espiritual, pero él le preguntó acerca del nacimiento físico. Regresamos ahí al Evangelio de Juan.
Evangelio de Juan 3 y el verso 4 dice lo que le... Y voy a leer el 3 también. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él estaba diciendo que nacer físicamente es totalmente imposible. Todos lo podemos entender, ¿verdad? Es fácil de entenderlo, ¿verdad? Y era lo que le estaba argumentando al Señor Jesucristo. Él no entendía que era un nacimiento espiritual, ¿verdad? Pues pero el Señor Jesucristo le estaba diciendo precisamente a lo que Nicodemo había ido a ver a Jesús, porque dice que él y algunos otros más sabían que venía de Dios. Dice, si ese hombre no venía de Dios, no podrían hacer las cosas que hace. Entonces habló con él, el Señor Jesucristo le mostró, bueno, esa es una necesidad, es un requisito para entrar al cielo, un nuevo nacimiento espiritual. Cristo le ofreció una vida eterna a la samaritana, le ofreció agua viva. A la mujer junto al pozo, pero ella hablaba de un agua física, estaba hablando de un agua física. Y vemos ahí en el Evangelio de Juan 4 y el verso 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Pues ella, sabemos que ella reconoció o aceptó al Señor Jesucristo ahí, porque él le dijo, ella le dijo, pues sabemos que ha de venir el Mesías y Él nos va a decir todas las cosas que ellos no entendían hasta ese punto. Entonces él dijo, pues yo soy. Entonces ella creyó y entonces pues si es el Mesías, pues en realidad es el que estamos esperando. Y entonces cuando le ofrece esa agua viva, que dice, pues qué gran oportunidad, no voy a tener sed. Entonces si no tengo sed, pues no voy a tener que venir a sacarla aquí a ese pozo. Es un cansancio, es cansado. Yo no sé si ustedes han sacado aguas de los pozos donde vivía mi abuela, y nosotros sí sacábamos en algún tiempo así con un bote de agua. Entonces pues descansado, ya después que pusieron el agua, pues es nada más abrir la llave, ¿verdad? Qué descanso. Pero el Señor Jesucristo le estaba hablando en un sentido espiritual, y ella pensaba que era pues el agua que normalmente ella sacaba. Entonces la salvación es una experiencia espiritual y el nacimiento humano no tiene nada que ver con ella. Dice la Biblia, ahí en los versos del 41 al 47, la Biblia habla de 4 diferentes clases de hijos espirituales. Por naturaleza nacemos hijos de ira. Dice Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando alcanzamos la edad de la responsabilidad y ponemos nuestra fe en Cristo, llegamos a ser, cuando alcanzamos la edad de la responsabilidad
y pecamos deliberadamente, nos convertimos en hijos de desobediencia. Dice ahí mismo en Efesios 2:2, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. O sea, un nuevo nacimiento. Evangelio de Juan 1:12. Dice en el Evangelio de Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la persona que al final rechaza al Salvador y prefiere la autojustificación, el sustituto del diablo, llega a ser un hijo del diablo. Dice Mateo 13, versos 24 al 30. Si alguien lo encuentra primero que yo puede leerlo. Mateo 13, del 24 al 30. Amén, dice la bendita palabra de Dios. Le refirió otra vez parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y también los versos 36 al 43. Ajá. Entonces despedía a la gente entre Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña de los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los siervos de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice, donde los hijos del diablo se describen como cristianos falsificados, Jesús destacó las características de los
hijos del diablo, o sea, personas que no se han convertido, aunque les han hablado y han escuchado la palabra, simplemente no se han convertido. Y yo sé que muchos no se convertirán. Ese va a ser el final de ellos. Dice características, Jesús destacó las características de los hijos del diablo. No le dan lugar a la palabra de Dios. Vamos ahí al Evangelio de Juan 8 y el verso 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No le dan lugar a la palabra de Dios. También dice que confían en la carne, nacimiento humano, buenas obras. Verso 39 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea que confían en la carne, en el nacimiento, de dónde vienen, o están confiando en su religión, en su iglesia, en su denominación. Todos ellos no lo van a salvar. El único que salva es el Señor Jesucristo. También dice que aborrecen a Cristo y tratan de matarlo. En estos pasajes, esos judíos, era precisamente lo que querían hacer. En los versículos 40 y 44 dice, pero ahora procuráis matarme. Ellos tenían la intención de matar al Señor Jesucristo, o procurar matarlo, porque les predicaba la verdad. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y en el 44 dice, el Señor Jesucristo dice, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es homicida y sus hijos lo imitan. También dice, no aman a Cristo ni las cosas de Cristo. Verso 42, Evangelio de Juan 8 y el verso 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice también que no comprenden la palabra. Satanás los ciega. En el verso 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Bueno, porque pues tenían cegado el entendimiento, estaban muertos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, pues no la podían entender. También dice que no oyen la palabra de Dios, o la detestan. Y cuando dicen no oyen, es que voluntariamente, aunque la escuchen, pero voluntariamente la rechazan. Y esa pues nosotros lo podemos entender muy bien, ¿verdad? ¿Usted la rechazó alguna vez? Claro, sí. Muchas veces, yo muchas veces. Había cuando vivía en Los Ángeles íbamos a lavar la ropa cada semana y había una cafetería y donas enfrente, entonces íbamos ahí. Y había personas que seguramente, aunque desconozco quiénes eran, no sé, obviamente no eran católicos, podrían ser testigos de Jehová, o podrían ser mormones, o algunos, o angélicos. Y entonces cuando ellos se ponían en una puerta, ese lugar tenía dos puertas, ellos se ponían en una puerta y nosotros nos metíamos por la otra puerta. Y cuando ellos estaban en el otro, veíamos dónde estaban y nos salíamos por la otra.
Entonces, pero ahí estábamos. Obviamente, no nos podían agarrar. Si eran evangélicos verdaderamente la palabra de Dios, le estábamos huyendo, ¿verdad? No sabemos, no lo sé, pero de alguna forma, ahora si eran una religión falsa, pues aún Dios nos tenía reservado algo mejor, ¿verdad? Pero siempre les huíamos. Y cuando entraban a la lavandería, como eran bien enormes, había como callecitas de lavadoras. Ellos entraban por un lado y nosotros nos íbamos por otro. Parecía que andábamos jugando Pac-Man. No sé si han visto ese jueguito antiguo. Y nos íbamos. No nos dejábamos agarrar. Si era verdaderamente el evangelio, le estábamos huyendo, ¿verdad? Porque no sabíamos ni siquiera cómo enfrentarlo. Pues es que nosotros ya nacimos en una religión, ¿verdad? Decimos, y nosotros creíamos que en esa religión en la que nacimos era la verdadera, no había otra, y todo lo demás era falso. Cuando ni siquiera la conocíamos, y ni siquiera hacíamos obras dignas que nos dignificaran, porque aunque estábamos ahí, y yo estoy hablando por mí, puras maldades. Yo sé que hay mucha gente que sí está bien metida ahí y sí trata y todo, pero ahora nosotros sabemos que eso no nos va a salvar, ¿verdad? Aunque ellos piensan así, pero nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Pero si uno va con esas personas y usted se las muestra, ni aún así le entiende. Como esos judíos, ellos lo sabían bien la ley de Moisés, y les hablaba al Señor y no lo entendían. Dice, recuerde, estos hijos del diablo no eran gente groseramente inmoral, eran personas religiosos y eran gente religiosa, y era gente justa en su propia opinión, ¿eh? Nosotros así, muchas veces así éramos y a veces somos todavía. Pensamos ser personas justas en nuestra propia opinión. Dicen la gente, pero es que yo no le hago mal a nadie. No ha matado. Y le cuentan como 2, 3 cosas ahí, ¿verdad? No ha matado. E incluso se atreven a decir, que si le roban a una persona rica no es pecado. Robarle a un rico no es pecado. Y esos, pues sabemos que solamente es mentiras de Satanás, ¿no? Entonces, pues también a un pobre, ¿qué le va a robar? Necesitamos igual. Hermano, usted había levantado su mano, quería opinar. Sí, hermano, quería no tanto ayudarle en el estudio, simplemente dar una ilustración a lo que usted está hablando. Tenemos un ejemplo grande en la palabra de Dios, que es el apóstol Pablo, la forma en cómo él fue instruido, la forma como él seguía la iglesia. Él estaba completamente convencido de que lo estaba haciendo para Dios. Él se decía fariseo de fariseos. Él estaba instruido bajo los pies de Gamaliel. Era un entendido de la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió en su vida? Tuvo que aparecérsele en el camino cuando él iba a agarrar cartas para seguir al pueblo de Israel, para matarlos, para destruirlos. Él tuvo que haber tenido un encuentro personal con el Señor. Y eso es a lo que usted estaba hablando, ¿verdad? Que muchas personas creen que están bien y que están haciendo lo bueno porque en eso fueron instruidos. Pero ya cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, en nuestra mente, que se nos aparece Cristo en el camino, entonces ya cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver a Dios. Amén. Entonces es una ilustración solamente de lo que usted está hablando. Amén. Amén, gracias. Sí, vea, yo sé que cada persona es diferente la forma en
que le llegó el Evangelio. Y yo, en lo particular, en mi vida fue, Dios usó personas, varias ocasiones, y me hablaban y todo. Y un día me dije dentro de mí mismo, pues, ¿qué pierdo con ponerles atención? ¿Eh? Como que me cansé de huir y dije, bueno, pues les voy a seguir la corriente, ¿verdad? Los voy a escuchar, no pierdo nada. Cuando vaya, que regrese a México, pues yo regreso a mi vida normal. Y empezamos a tener estudios así. Y me acuerdo que un americano me regaló un libro, un librito pequeño, parte de la Biblia, los Evangelios y Salmos y Proverbios, creo que sí. Y me llamó la atención porque pues siempre toda la literatura que me daban la tiraba y eso, pero esa sí la guardé. Dios usó muchas cosas. Una de ellas, mi hija, primera hija, ella había nacido muy enfermita y ella al mes, 3 semanas estaba enferma y una sana. Y más o menos así por un transcurso de varios años, 3, 4 años, así. Y era cansado y incluso pensábamos, en un día de esos va a morir. Y yo empecé a mirar, leyendo esos pasajes donde decía, ellos tienen en la lista varias necesidades, entre las cuales estaba una de enfermedad. Entonces yo me iba a los pasajes que decían de enfermedad y yo le pedía, empecé a creer en los pasajes y bueno, ese fue uno de los motivos. Cuando llegó el tiempo que me los traje para acá, ella había recibido un tratamiento médico donde prometían pues que no, con esto la va a sanar. Y ella le gustaba tanto la nieve, pero no podía comer nieve porque cada que comía se enfermaba. Y dice la doctora, no hombre, después de que termines este tratamiento vas a poder comer nieve. No, pues sí, bien contenta. Y yo en esa ocasión fui a México y pues sí, después, no, pues a comer nieve, pues ahí está enfermo otra vez. No, ese tratamiento no sirvió. Se vino para acá, llegó aquí, Dios trató con mi esposa, la primera pregunta que me hizo mi esposa cuando llegamos aquí, ¿hay una iglesia católica? Y yo le dije, no hay. Y yo sabía que había una, pero voluntariamente le mentí, no hay. Bueno, empezó a escuchar la palabra, ella recibió la palabra, recibió al Señor, y después de algún tiempecito que estaban ahí, yo no estaba, pero ella me dijo que había pasado al templo, y seguramente fue con el pastor Jesús Garza, para que oraran por mi hija, porque pues ya había llegado y tenía poquito y ya había enfermado. Entonces, sí, la pasó ahí, oraron por ella, por mi esposa, pero sobre todo por mi hija, y nunca más volvió a ser enferma. Wow. Dios trató con mi hijo, con mi esposa, y luego la sana. Amén. Ajá. Así trabaja muchas veces. Entonces, cuando yo dije que yo podía regresar a México y hacer la vida que normalmente acostumbraba a llevar, no fue así. Porque cuando yo llegué a México, yo veía las cosas diferentes. Cuando yo llegué a México, dice mi esposa, normalmente cuando pasa uno
por un templo de ellos. Lo mínimo que hacen las personas es persinarse, ¿verdad? Pasa y ya. Si no es horario de misa y la persona quiere entrar, la puerta está abierta. No hay nadie ahí, nomás las personas que entran ahí. Entonces mi esposa, eso le llaman ir a dar gracias. Vamos a dar gracias al templo. Entramos ahí y las personas, yo sé que todos los que han ido, algunos quizás no, llegan y se arrodillan y bueno, hacen alguna plegaria ahí en secreto, despacio, que la gente no escucha y ya. Pero yo estaba ahí y veía y esto es totalmente diferente, no tiene sentido, decía yo dentro de mí mismo. Entonces, no es las cosas como uno piensa, sino que Dios le cambia totalmente el pensamiento y la forma de mirar las cosas, de escuchar y también, y con eso no quiere decir que no tengamos fallos, fallamos mucho, y aquel que no falla, qué bueno. Luego me dice el secreto. Voy a pedirles que se pongan de pie. Hasta aquí hemos concluido. La próxima semana el hermano Romero vendrá con otro estudio y vamos a orar y así damos por concluido el horario de esta escuela dominical. Padre, gracias, Señor, le damos ese día que nos da. Gracias por su misericordia y gracias porque usted ha guardado su palabra para nosotros hasta aquí, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.